está el reloj y aquí está Ok. Trajo ahí más, ¿no? sí. Ahí. Buenas tardes ya. Estamos a la tarde. Voy a presentar hoy algunos ejemplos de cómo uso la microsonda para contestar algunas preguntas, ¿no? Que tenemos sobre un volcanismo un poco particular en el país, que todavía queda bueno, algo desconocido, pero que podría ser un riesgo, ¿no? Un importante incluso para la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este tipo de volcanismo es lo que llamamos los volcanes monogenéticos y bueno, tomando en cuenta que puede haber un público muy diverso, voy a hacer un poco de introducción sobre qué es realmente ese volcanismo, cuáles son las preguntas que tenemos, ¿no? Y nada más enseñar dos aplicaciones, dos ejemplos concretos de cómo se usaron, ¿no? Datos de microsonda para ayudarnos a comprender ese fenómeno. Entonces, hay muchas formas de clasificar los volcanes. Alguna de ellas es en base en su morfología. Ahí son unos perfiles muy sencillos a través de diferentes tipos de volcanes. Y principalmente podemos como subdividir en dos tipos: volcanes grandes, ¿no? Entonces, ahí incluye, por ejemplo, estratovolcanes, ese tipo de volcán como el Popocatépetl, el volcán de Colima y otros, o volcanes escudo muy grandes que conocemos de Hawái, ¿no? Que producen básicamente lavas. Y hay otros tipos de volcanes que, si ven, están como más o menos a la misma escala, que son mucho más pequeñitos, pero también pueden abarcar diferentes tipos, ¿no? Y esos volcanes pequeños, la mayoría de ellos se forman durante un solo evento eruptivo, es decir, asciende el magma, hace erupción, forma un pequeño edificio, unos flujos de lava en general, y ya nunca se vuelve a subir ahí el magma por el mismo camino, ¿no? El sistema queda frío y esos volcanes, sin embargo, forman grandes áreas, ¿no? Entonces el magma sí puede volver a subir por la misma zona, ¿no? Entonces, el hecho de que tienen una sola erupción les da ese nombre de monogenético, ¿no? Una sola génesis, una sola erupción, aunque, bueno, como bien saben, el volcán Popocatépetl, por ejemplo, ha tenido muchas erupciones que hace que se forme un edificio grande, ¿no? Entonces, eso es el concepto sencillo. Y bueno, aquí el ejemplo más famoso y más reciente de un volcán monogenético es el volcán Paricutín, que se formó en Michoacán entre el año 1943 y 1952. Entonces vemos ese tipo de volcancito, ¿no? Que forma aquí con sus lavas. Entonces hay muchos de esos volcanes en México, ¿no? Si no observa, aquí es un mapa un poco de toda la región central del país, del cinturón volcánico transmexicano, la faja volcánica transmexicana, como se llama, y ahí están los triángulos, los volcanes poligenéticos, los grandes volcanes más recientes, y aquí en rojos, allí hay una delimitación siempre algo arbitraria de esos campos que incluyen muchos de esos pequeños volcanes. No sé si alcanzan a ver aquí en Michoacán, Guanajuato, donde mayor cantidad hay, no ven esos como pequeños irregularidades aquí en la topografía, que son todos esos pequeños volcanes. Y bueno, aquí en esa zona son donde tenemos los volcanes históricos, ¿no? El volcán Paricutín, que apenas mencioné, y el volcán Jolullo, ¿no? También tenemos aquí mucho al sur de la Ciudad de México. Aquí estoy hablando sobre los productos de uno de ellos, que es el volcán Xitle, ¿no? Que es la extensión más al norte casi de ese otro campo volcánico, ¿no? Este volcanismo, aunque ha habido varios debates, está relacionado, ¿no? De cierta forma debe de estar relacionado con esa zona de subducción que tenemos, ¿no? Que forma esa zona de trinchera muy pronunciada a lo largo de la costa del Océano Pacífico. Y bueno, queremos realmente entender qué pasa, dónde vienen esos magmas, qué les ocurre cuando ascienden a través de
de la corteza que tenemos aquí, ¿no? Aquí al centro del país tenemos una corteza muy espesa y entonces puede pasar muchos procesos. Bueno, eso es un esquema muy general, ¿no? De lo que tenemos, lo que es una zona de subducción. Tenemos aquí en México es la placa de Coco, o sea, la placa oceánica, ¿no? Bajo del cual está el océano. Es una placa relativamente densa que se hunde debajo de la placa norteamericana, que es sobre la cual está el continente, básicamente. Y se generan los magmas en profundidad, ¿no? Y sufren varios procesos durante su ascenso, ¿no? Hasta la superficie y hasta formar volcanes, ¿no? Y entonces puede haber muchos procesos magmáticos que ocurran en diferentes profundidades. Todos los de ellos es lo que me interesa más, es cómo van a impactar el tipo de volcán que tenemos, la explosividad, si forman conos de escoria, columnas eruptivas, si va a formar únicamente lavas, ¿no? Todo eso son cosas que queremos saber si alguno de esos vaya a formarse en el futuro próximo. Otro esquema un poco de todos esos procesos más someros que puede afectar al magma cuando sube. Aquí es un esquema muy simplificado de un sistema de alimentación de magma que sube a la superficie aquí con un conito, una lava. Aquí realmente eso representan los eventos donde pueden cristalizar, ¿no? Formarse cristales a lo largo de todo ese proceso. Y eso nos va a recordar procesos, nos va a registrar más bien procesos de cristalización que van ocurriendo, ¿no? Durante el ascenso y nos va también a dar una manera, casi llamamos de ciencia forense, de a partir de los cristales aquí podemos tratar de entender qué hay ahí, ¿no? Muchas veces perdón, entonces regreso donde estaba. Bueno, todavía, por ejemplo, los métodos geofísicos modernos todavía son como, no nos pueden realmente decir gran cosa sobre esos sistemas magmáticos, son demasiado pequeños, y la petrología, ¿no? Los estudios de los productos nos van a poder como avisar qué tipo de sistema se forma debajo de esos volcanes. Entonces, eso no es una cuestión trivial y tiene importancias. Por ejemplo, nos puede decir si va a haber muchas intrusiones magmáticas antes de una erupción, qué podemos esperar en términos de sismicidad, ¿no? Nos va a informar sobre varios procesos. Y también, bueno, de manera bastante somera, eso podría ser como 10 kilómetros, digamos, ¿no? Cuando decomprime el magma, tiene fases gases en disolución, disueltos, que son los que llamamos volátiles. Esos van a disolver, formar burbujas, esas van a tener un papel muy importante en la explosividad, ¿no? De las erupciones. Y entonces esas son también cosas que queremos entender. Bueno, ¿en qué nos puede ayudar realmente la microsonda ahí en todo eso? Realmente con la microsonda, realmente lo que hacemos es colectamos muestras de los volcanes, muestras de lava, muestras de escoria, de todo lo que podemos identificar en el campo, ¿no? Y le hacemos una lámina, ¿no? De esa roca para estudiarla en más precisión, ¿no? Entonces vamos al microscopio óptico, identificamos los minerales, etcétera, y luego la microsonda nos puede ayudar porque primero ve mucho más detalles, las cosas ahí que tenemos, en particular los pequeños cristales que son abundantes en esos tipos de... y los vesículas, podemos sacar imágenes, vimos ya como varios ejemplos de imágenes que se toman de la microsonda. Esas imágenes las podemos analizar para tener la textura. La textura es como el asamblaje de cristales y vesículas, entonces de ahí podemos tener información cuantificable, ¿no? Cuantificada del tamaño, la forma, la densidad de los cristales y vesículas.
A partir de allí vamos a poder reconstruir un poco el proceso que afectó al magma durante su ascenso y también podemos analizar, ¿no? Varios elementos, los que llamamos elementos mayores, ¿no? Y algunos menores de cristales y del vitrio magmático también. Entonces esa información puede ser útil. Entonces voy a presentarle algunos ejemplos de los trabajos que he hecho en ese contexto. De hecho van a ser dos volcanes que son ambos monogenéticos, pero tienen un tamaño muy distinto. Vamos a empezar con el Pelagatos, que es un pequeño cono de escoria. Aquí es como unos 50 metros de altura, es un chiquitito. Aquí en la Sierra Chichinadin, está como a 1 hora y media de aquí mismo de camino. Y este volcán produjo un pequeño cono de escoria que está aquí en rojo y una serie de flujos de lava, ¿no? Y aquí realmente hicimos estudios químicos de diferentes partes del flujo de lava, pero un estudio más detallado de una cantera que tiene ahí en el cono de escoria. Ahí se ve, hay muchas canteras en esos conos y nos dan la oportunidad de tener una sección a través de los productos. Aquí ven las capas, ¿no? Depositadas esos son balísticos y también fragmentos de escoria del volcán que se depositan, ¿no? Mientras se va formando el cono, forman capas, y aquí sacando muestras tenemos una muestra de la evolución, ¿no? Durante la erupción de este volcán, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso es un muestreo muy detallado. Aquí es la sección de aquí, es una foto, pues volteada hasta la vertical para tener una columna estratigráfica donde se sacó varias muestras, ¿no? De todo el proceso. Buscando información qué son los procesos magmáticos que ocurrieron durante el crecimiento de este cono. Entonces, algunos ejemplos de esos estudios de texturas que se pueden hacer. Eso es una imagen, de la textura de esos fragmentos de escoria que produce el volcán, que produjo el volcán más bien. Esas son las vesículas como nos aparecen en la microsonda, ¿no? Están bien redondeadas, algunas están conectadas, y esa es la matriz que está, ¿no? Entonces hay pequeños cristales aquí de plagioclasa embebido y de olivinos, pero aquí, bueno, son muy chiquitos, algunos blanquecitos ahí, dentro de una matriz vítrea, ¿no? Aquí es. Y realmente esos cristales son demasiado chiquitos para verse realmente con un microscopio óptico. Entonces, aquí tenemos como algunas ventajas de también la microsonda. Y aquí, bueno, es una imagen que yo procesé. A partir de esa imagen está en distintos tonos de gris. Cada mineral va a corresponder a un distinto tono de gris. Entonces, o las vesículas, por ejemplo, aparecen muy bien identificadas. Entonces, uno puede estar midiendo cristales. Por ejemplo, aquí todos los cristales. Aquí tiene 2 barras. Si fue hecho manualmente, se midió los ejes, ¿no? de los cristales. Entonces, se puede conseguir un dato de cuántos cristales tengo, qué forma tienen, qué distribución tienen. Eso nos va a ayudar. Bueno, ahí es otra imagen. Aquí, por ejemplo, para las vesículas necesito un área un poco más grande, ¿no? Para que sea más representativo. Y aquí hay programas que permiten procesar de manera automática una imagen así. Aquí es un resultado de ahí son números que atribuye a cada objeto con un color especificado, ¿no? Entonces, nos va a decir cuántas vesículas hay, básicamente, ¿no? Hay que tener un buen control de la imagen que se usa para el procesamiento, y entonces qué volumen, ¿no? abarcan en la roca. Ok, algunos otros datos más de la composición. Aquí se ha hecho, no es fácil analizar vitrios volcánicos, muchas veces contienen agua, especies volátiles. Entonces aquí se usó un estándar para analizar solo la matriz vítrea, y entonces se sacó un análisis promedio de todo el vitrio de esta muestra.
y también se saca información en cuanto a la composición de los cristales. Bueno, realmente lo que hacemos es que podemos usar todos esos datos, los datos de composición en particular, para calcular, por ejemplo, la temperatura del magma, cómo fue cambiando, a qué temperatura se formaron los cristales, etcétera, y podemos llegar a cierta idea. Y también podemos usar esas texturas para entender cómo desclasificó el magma durante su acceso y su emplazamiento. Entonces, esos son algunos como datos que se pueden tener de tipo de estudio. Se puede tener una idea de la temperatura del magma, ¿no? Al inicio, que en este caso es bastante caliente, tener la idea del contenido en agua, del cual va a depender la composición y la cantidad de plagioclasa, por ejemplo, y qué tantos cristales había en el magma a profundidad, y luego distinguir diferentes fases que corresponden a la formación, por ejemplo, de las lavas inicialmente, con temperaturas más reducidas, y una fase explosiva tardía con una cristalización donde todo eso es formación de pequeños cristales. Entonces, bueno, para darles una idea, ¿no?, de lo que se puede hacer. Ahora, aquí es mi segundo ejemplo. Aquí es un volcán mucho más grande. Es uno que se puede llamar un volcán escudo. Está ubicado en Michoacán. Lo hemos estudiado con ayuda de una estudiante postdoctoral. Es el volcán El Metate. Ya había habido estudios de ese volcán. Aquí son una extensión de sus lavas. Este volcán produjo lavas que alcanzaron hasta 15 kilómetros de la fuente. Es un volcán mucho más grande del Pelágatos, y podemos también estudiar sus productos para entender de igual forma, ¿no?, los procesos que afectaron los magmas. Aquí lo interesante era que se pueden distinguir esas lavas así azules, que están estratigráficamente debajo de las otras y que tienen una composición más máfica, bueno, en términos de los minerales, algunas con olivino, plagioclasa, piroxenos. Esas lavas más tardías que están rojas, ¿no?, que tienen este mineral de hornblende. Y aquí es un diagrama de composición, ¿no?, de la roca total, aquí no obtenido por microsonda, donde se distingue el grupo azul, que son esas lavas tempranas, el grupo tardío, que es las lavas rojas, ¿no? Eso no nos puede realmente decir mucho sobre la temperatura de los procesos. Ahí tenemos también que recurrir con la microsonda. Pudimos establecer un poco dónde se formaron los cristales en esos dos tipos de lava y qué nos indica sobre lo que pasó durante la erupción. Entonces la compañía lo que usó lo que llamamos la geotermometría, ¿no? Analizó la composición de los minerales y en comparación con datos principalmente experimentales se puede establecer cohesión de presión. Hay algunos minerales cuya composición es dependiente de la presión y la temperatura, ¿no?, que son los dos parámetros más importantes, aparte del agua, obviamente, que controlan realmente qué pasa con los magmas cuando hacia la superficie. Y allí en azul son básicamente tipo de trayectorias que siguió el primer lote, ¿no?, de lava que formaron olivinos. Bueno, no sabemos muy bien a qué presión, pero bastante temperatura, ¿no?, elevadas. Las primeras lavas eran como más calientes, subieron más rápido a la superficie. Y las tardías, bueno, podemos como notar una zona probablemente de donde el magma residió, ¿no?, dentro de la corteza, a más o menos 2-4 kilobares, más o menos 10 kilómetros de profundidad, y eso fue, la mayor parte de las lavas provienen de ese lote de magma. Entonces, a partir de eso podemos construir como un concepto, ¿no?, de cómo subió el magma, y ahí, bueno, esos ven los dos, ¿no?, los dos colores, identifican esos dos tipos de lavas, y realmente la microsonda sí nos logró identificar ese nivel donde el segundo lote de magma se haya quedado durante cierto tiempo para cristal hornblende en particular, y piroxenos, antes de ascender a la superficie, ¿no? Entonces realmente podemos, aquí realmente la microsonda nos ayuda a tener esos datos, ¿no?
aquí que son como muy importantes para entender. Aparte de esos datos, también se usó en ese trabajo para calcular la viscosidad del magma. Necesitamos saber qué temperatura, qué composición, qué presión, etcétera. Entonces, qué contenido de agua. Entonces, son datos muy importantes. Bueno, en conclusiones, datos de microzona, en este caso, bueno, imágenes y también datos de composición son muy importantes para establecer condiciones de evolución de los magmas, ¿no? De esa erupción, pero puede ser aplicados con muchos distintos casos. Y a su vez también esos parámetros que estimamos de presión, temperatura contenida en agua pueden usarse para calcular la viscosidad, que viscosos son los magmas que va a también dictar qué tan lejos van a ir de la fuente, por ejemplo, etcétera. Y podemos relacionar con la formación de sus volcanes y los riesgos, ¿no? Asociados. Bueno, bueno, acabaré con agradecimientos. Gracias a Carlos por su gran paciencia en el laboratorio, en usar los equipos. Gracias a mis colaboradores en esos proyectos. Gracias a los organismos que permiten financiar, ¿no? Esos proyectos, y gracias a ustedes por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, disculpe, ¿cómo puede decir a qué se debe más bien que hay dos tipos de magmas distintos? No sé, no me quedó claro, si me puede explicar por qué dice, mire, estos son dos magmas distintos. Bueno, eso es una evidencia, digamos, cuando uno analiza las lavas de ese volcán. Primero, a partir de las imágenes, esas son de topografía, a partir de los datos de campo se identifica esos dos tipos de lavas. De hecho, ahí son numeraciones como una cronología, ¿no? De los flujos de lava que se puede establecer como con los contactos, ¿no? Que existen entre cada flujo. Y luego se analizó, ¿no? Esos dos tipos de lavas, entonces se notó una diferencia importante, por ejemplo, no en sílice, pero en manganeso o en otros elementos. Y bueno, también se identificó una diferencia en los minerales, ¿no? Entonces, claramente esa erupción involucró dos baches de magmas distintos. ¿Y esta relación del manganeso puede decir algo sobre la profundidad de donde se produjo o no tiene nada que ver? No sé. No está relacionado a la profundidad. Lo que lo es la formación de diferentes tipos de minerales, ¿no? Entonces ahí tienes mayor control. La composición total realmente no está relacionada con la profundidad. ¿A qué se debe esa variación? ¿A qué se puede explicar? Bueno, pensamos que además tienen diferencias en los elementos, las relaciones isotópicas, entonces son claramente magmas que se derivan de diferentes porciones del manto. O sea, hay una diferencia que se relaciona con el origen, ¿no? La zona de generación de esos magmas. Y luego cada quien, en función de esas cantidades de elementos, va a desarrollar, formar diferentes tipos de minerales. El que tiene más magnesio, pues va a formar más olivinos, ¿no? Entonces va a haber como el otro es más hidratado, forma hornblenda, ¿no? Entonces hay como diferencias ahí que derivan de una heterogeneidad inicial. Pero si el sílice no cambia, me imagino, pienso yo que quiere decir que viene de la misma zona, ¿no? Porque lo que varían entre los magmas que conocemos es que la cantidad de sílice, entre basalto, andesita y granito. Bueno, hay más diferencias, sí. O sea, podríamos decir que realmente es el mismo magma, pero con una ligera variación. No sé. Si gustan, discutimos más adelante para dar oportunidad a otra pregunta. ¿Cómo son las texturas de los anfíboles? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que pudieran ser asimilados, que sean xenocristales? Ahí en Michoacán hemos encontrado formación de andesitas y de dacitas a partir de asimilación cortical. Entonces me pregunto si estos anfíboles son magmáticos o hay una posibilidad de que algunos de ellos sean xenocristales también asimilados. Abajo
está el Batolito, el de Uruapan, Matanguarán, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay alguna Sí, una buena pregunta. Ah, realmente hay una variedad en la textura. Hay unos hornblendes que son muy bien preservadas, que nos indican que están al equilibrio con el magma, y otras que presentan unas coronas de reacción, ¿no? Que pueden estar relacionados con el mismo ascenso, ¿no? De la desgasificación de ese magma. Cuando sale al agua, pues ya no está tan estable la hornblenda, entonces puede empezar a reaccionar. Pero no pensamos que son realmente xenolitos, y por ejemplo las relaciones isotópicas no están realmente a favor de una contaminación cortical importante. Queda bueno, es debatible, supongo, si vienen de la corteza o no, pero realmente no vemos mucha evidencia. Pero si fueran por descompresión, todos los antíboles tendrían el Bueno, mismo. depende de la rapidez, ¿no? De la descompresión, etcétera. Si es una lava, generalmente va a tener Bueno, sí, es hay cierto que sí muestran evidencia de compresión. Ujú. Pero no hay evidencia realmente de que no fueran partes del magma al momento de su formación. Bien, pues muchas gracias, Maribel. Bueno. De hecho, como comentario, creo que para estas mediciones que hicieron a mano, hoy en día tenemos paquetería que podría ayudar a hacerlo de manera no manual, o sea, automatizada. Sería bueno explorar estas herramientas de software para la aplicación en este caso particular. Pero bueno, eso lo platicamos más adelantito. Nos movemos a la siguiente charla, que será impartida por el doctor Carles Canet y que se intitula Estudios de Química Mineral aplicados a la exploración de yacimientos de tipo scan. Por favor, Carles. Bueno, muchas gracias. Yo, en primer lugar, quisiera mostrar mi satisfacción y agradecimiento por estar en este evento conmemorativo y porque me hayan invitado, digo, además de ver las pláticas de los colegas, que las que he visto hasta ahora me han parecido muy interesantes, pero que me hayan invitado también a explicar mi trabajo. Podría además agregar que yo llegué al instituto hace casi 15 años, es decir, pocos meses después de que el LUP entrara en funcionamiento. Eso, bueno, fue una gran ventaja porque yo no viví nada de ese calvario que explica el doctor Delgado, y en cambio llegué y empecé a trabajar felizmente en una microsonda, y hay que decir que gran parte de mi desarrollo académico y la investigación que yo he hecho pues se ha basado en el uso de este instrumento. Mis proyectos y artículos que han salido, pues muchos de ellos se basan en los resultados de este equipo. Por lo tanto, tengo un especial agradecimiento por el doctor Hugo Delgado, también por el ingeniero Carlos Linares y la doctora Margarita Reyes. Con Carlos, bueno, le he dado mucha lata porque cada vez le traía minerales más extraños, pero creo que ha sido digamos, una forma de enriquecer nuestro conocimiento y también sus habilidades técnicas, y ha sido muy satisfactorio. Entonces, bueno, yo voy a hablar de un tema que son los yacimientos de tipo skarn. No es el tema en que más trabajo, en general trabajo con cosas hidrotermales un poco más frías o someras, pero los skarns son especialmente interesantes porque están, digamos, a medio camino entre la petrología y la geología económica. Entonces, precisamente por eso, estudiar los skarns, que además tienen una mineralogía muy diversa y sus minerales tienen casi todo saneamiento, es especialmente bueno tener una microsonda funcionando con buenos estándares y que esté dando
buenos resultados analíticos, y es una de las herramientas que más nos puede llevar más lejos en el estudio de un yacimiento de tipo Skarn, independientemente de que después se hagan pues otras cosas como inclusiones fluidas, isótopos, etcétera. Pero aquí sí, digamos, aparte del campo y la petrografía, la microsonda, yo me atrevo a decir que para un estudio completo, lo que hoy se podría publicar de Skarn, sí se necesita la microsonda totalmente. Entonces voy a hablar un poquito de generalidades sobre este tipo de yacimientos y muy rápido de pasada 3 casos de estudio, de los cuales pues se han hecho aquí en México sobre skarns de zinc de alto interés económico. Entonces, bueno, la palabra skarn es una palabra que procede del antiguo idioma escandinavo a través de los mineros suecos, y la usó en un sentido moderno, científico, por primera vez un investigador que fue jefe del servicio geológico de Suecia, que es Alfred Tornefjord, en 1875, es decir, el siglo XIX. Este señor ya usó esta palabra, es un préstamo lingüístico de los mineros, y le dio un significado que es prácticamente el que hoy tiene, ¿no? A pesar de eso, en el colectivo, digamos, de personas interesadas en geología económica, petrología, hay varios sentidos y todos son correctos y parcialmente se traslapan, pero no al 100%. Tal vez la definición más amplia y objetiva es la primera, que es una definición de carácter mineralógico, que simplemente sería una roca constituida principalmente por calcosilicatos, silicatos muy ricos en calcio, típicamente dominada por granates y o clinopiroxenos. Granates obviamente de la serie cálcica, piroxenos también de la serie cálcica. Además, ahora, cuando estudiamos un skarn, en general le damos una definición más interpretativa, no solo descriptiva, sino que ya incluye un poco de cómo se ha generado, que sería la definición que yo he nombrado petrogenética, que llega un poquito más allá, pero obviamente también caen más ambigüedades porque tiene interpretación, que es una roca calcosilicatada formada por reacción de fluidos metasomáticos derivados de un cuerpo intrusivo y desarrollada cerca del contacto entre ese cuerpo intrusivo y una roca carbonatada, una caliza, puede ser una dolomía también, bajo ese sentido se están estudiando la mayoría de skarns. Pero además, lo que sabemos, y por lo que se estudian tanto, es porque muchos skarns tienen, no todos, pero tienen interés económico. Si tienen una mineralización metálica de interés económico, a veces no metálica, también de interés económico. Entonces, los skarns que contienen esta mineralización económica, sea o no rentable en un momento determinado, pero que ya tienen menas metálicas asociados a sus calcosilicatos, ya se denominan depósitos o yacimientos de tipo skarn. Entonces, para ser precisos, podemos hablar de un skarn o de un depósito de tipo skarn. Un skarn, una roca verde, roja con calcosilicatos, y un depósito de tipo skarn y algo que puede tener estos metales. Y bueno, mucha de la información que estoy presentando de estas generalizaciones viene de los trabajos de Maynard, que están aquí citados, que además de ser artículos interesantes, también tiene una página web muy consultada para este tema. Hay otras palabras que conviene saber cuando uno entra a estudiar los skarns y definiciones que no son excluyentes ni 100% se traslapan, sino que muchos skarns pueden acoplarse a más de una de estas definiciones. Las primeras tendrían que ver con el grado de metasomatismo, es decir, podemos tener una roca calcosilicatada que no se ha formado por ninguna reacción metasomática, que sería un hornfels, una corneana calcosilicatada, digamos, sería el más isoquímico, simplemente por el metamorfismo, por ejemplo, regional, de una caliza impura, un carbonato con una marga, por ejemplo. Después tendríamos dos puntos intermedios
el más claro sería el skarn de reacción, donde hay un bimetasomatismo a escala milimétrica, es decir, tenemos una roca con laminaciones muy finas entre niveles, horizontes carbonatados y horizontes sílico-alumínicos, y se da esa reacción sin que haya un metasomatismo a escala más que a escala de milímetros, ¿no? Escarnoide también es un término que se usa bastante para este tipo de rocas donde no hay metasomatismo, y el skarn, digamos, común lo usaríamos para esos casos donde sí hay metasomatismo. Hay otras clasificaciones y otros términos que se usan, por ejemplo, endoskarn y exoskarn, se refiere al protolito, si es la roca ígnea o si es la roca sedimentaria, carbonatada, donde se desarrolla el depósito. Y proximal distal, según si la fuente de los fluidos metasomáticos está cerca de donde se han depositado los calcosilicatos y los metales, porque los skarns se pueden formar a profundidades muy diversas, y no solo asociados a plutones, sino también a diques, y con zonas de fracturas los fluidos pueden depositar los metales mucho más lejos, ¿no? Otra clasificación interesante es magnésico-cálcico, en función si era una caliza o una dolomía la roca original, el protolito. Algo que es fundamental en los skarns y que les da una complejidad y un interés es que todos o casi todos muestran que se han formado a través de una sucesión de eventos, por lo tanto hay una evolución temporal que se puede relacionar con la evolución del magma que ha impulsado los fluidos metasomáticos, y además una evolución espacial, que lo veremos en la siguiente, donde también hay un zoneamiento espacial, pues, ¿no? Esta evolución temporal es muy clara en la mayoría de los ejemplos, por ejemplo, los que se han visto aquí en México, y tendría como 3 etapas muy claras. La primera es la ligada al metamorfismo de contacto, sería esto cuando tenemos la intrusión. En ese momento tenemos muy altas temperaturas. Digo, esto es variable en función de la naturaleza del magma y de la profundidad de emplazamiento, pero aquí diríamos algo bastante promedio para un magma granítico, granodiorítico, o una tonalita, o algo así, en una profundidad intermedia, tal vez 5 a 10 kilómetros, ¿no? Lo único que se produce es el metamorfismo isoquímico, es decir, mármoles, los corneanas o hornfels y a veces escarnoides, y no hay metasomatismo en ese momento. Pero llega un momento en que el magma empieza a cristalizar, y acompañando a la cristalización se da la exsolución del fluido, de una salmuera, una fase acuosa, que tiene mucha movilidad, acarrea muchos componentes y es altamente reactiva con la caliza. Entonces, eso puede suceder a unos 400, 600 grados, se llama el skarn progradante, porque todo lo que se forman son calcosilicatos anhidros, típicamente granate, clinopiroxeno y bolastonita, y de alta temperatura. Aquí lo que predomina químicamente es el metasomatismo controlado por esos fluidos magmáticos. Y por último, una tercera etapa que casi siempre se da en los skarns de interés económico es el skarn retrogradante. Eso tiene lugar cuando el magma se está enfriando y lo que tenemos es la alteración del plutón y la entrada de fluidos meteóricos, diluidos, fríos y oxidantes a temperaturas tal vez 400, sería este límite, a 200 o hasta menos, que son altamente reactivos con los calcosilicatos anteriores, anhidros, y lo que nos da son minerales hidratados, típicamente anfíboles también cálcicos, clorita, y la mineración metálica casi siempre va ligada al skarn retrogradante. En cuanto al zoneamiento, los skarns tienen un zoneamiento a todas las escalas, a escala de yacimiento, a escala de afloramiento y a escala de cristal. Y lo podríamos simplificar pensando que es un fenómeno como de columna cromatográfica, es decir, hay componentes que llegan cerca, otros llegan a una distancia media y otros más largos. Los más, digamos, significativos que dominan la mineralogía de los calcosilicatos son aluminio,
hierro, magnesio y silicio. El granate de la serie cálcica, Grosularia andradita, que tiene soneamiento como se ve aquí, y son granates como los que mencionó el doctor Ortega, anisótropos, sería lo que se forma más proximal, más cerca del plutón o dique. Los clinopiroxenos, cuya mineralogía estaría reflejando la llegada del hierro-magnesio, se forman a una distancia un poco más larga, más grande. Y por último, la bolastonita, que representa la reacción del silicio con la caliza, es el que llega más lejos de todos, ¿sí? Entonces, también en la exploración minera va a ser diferente encontrar un skarn dominado por clinopiroxenos que uno dominado por granates. En ambos casos podemos tener la mineración metálica, porque esa se forma después, en la etapa retrogradante, y puede depender de cuestiones como cambios de volumen molar de minerales, formación de permeabilidad por cambios en la porosidad, etcétera, pero sí esto ya nos permite controlar qué tan cerca o lejos está el magma, digamos, el cuerpo magmático que originó la mineralización. Los skarns son muy importantes económicamente, son muy abundantes, eso es algo que les da importancia porque son muy abundantes. Solo en el trabajo de Maynard, que antes mostré, mencionan 1700 que están documentados, donde hay reportes, publicaciones, todo. Eso significa que son pero muchísimos más, entre los que no están explorados o los que no están ni siquiera descubiertos, o los que solo se han explotado empíricamente pero no hay ningún estudio. Otra cuestión es que están en todo el mundo, por todas partes, todos los terrenos antiguos, modernos, porque están en todas las rocas de todas las edades, ¿sí? Y, por ejemplo, en México, esto viene de un trabajo muy interesante que hizo Camprubí del Instituto de Geología sobre las provincias metalogenéticas de México. Yo le copié aquí dos figuras del Eoceno y el Oligoceno, porque la mayoría de skarns en México, que es esta estrellita acá, tienen estas edades. Y aquí incluye Naica, por ejemplo, famoso skarn por los cristales gigantes, pero también Charcas, también Velardeña, muchísimos ejemplos en México, ¿sí? Y en cuanto a su interés, digamos, dada la minería, el panorama minero actual, bueno, no es prioritario, porque a pesar de que tienen leyes muy altas, sus reservas son moderadas en general, pues no son yacimientos muy grandes. Como saben, la minería moderna prefiere grandes volúmenes con leyes bajas, pero que le pueda dar reservas muy altas y también una vida útil a la mina también más grande. Hay 7 grandes tipos de skarns económicamente hablando: es hierro, oro, cobre, zinc, wolframio, molibdeno, estaño, pero esos 7 tipos además tienen cada uno de ellos una afinidad geológica distinta, es decir, no es una clasificación en absoluto arbitraria, sino que tiene una correspondencia muy buena con el tipo de magmas y en cuanto a composición, oxidación y también profundidad de emplazamiento. Por ejemplo, aquí vemos unos diagramas donde se ve el silicio versus el magnesio, como lo que antes mostraba Marinoel, y se ve claramente que los skarns de hierro y oro están los asociados a magmas básicos a intermedios. Los de zinc, cobre y zinc sería algo un poco más intermedio, y los magmas ácidos pueden generar skarns de tungsteno, de estaño y de molibdeno. Y digamos, cada punto de estos es una roca intrusiva asociada a un skarn, y con el promedio, las bolitas negras son como el promedio de los skarns de esa composición. Y en cuanto a los álcalis, bueno, en este caso al potasio, pues la misma tendencia, ¿sí? Los magmas más alcalinos tendrían también asociados los skarns más exóticos también de molibdeno, estaño y wolframio. Y aquí es la primera entrada de la microsonda, pues. ¿Qué nos explica? Hemos dicho que los minerales más comunes en los skarns son los granates, que están acá, y los piroxenos, ambos de la serie cálcica respectiva, ¿no?
y vemos que empíricamente se sabe que la composición de esos cristales asociados a una mineración metálica varía mucho de un tipo de skarn a otro. Por ejemplo, los skarns de zinc, que son los que he estudiado en México, tienen típicamente piroxenos muy ricos en manganeso, con términos hasta johannesita, que es el clinopiroxeno cálcico de manganeso. En cuanto al, ya he comentado que están en todo tipo de terreno, todas rocas de todas las edades, pero el contexto tectónico original en el que se forman, que no es forzosamente en el que lo encontramos hoy en día, es magmatismo de arco. Entonces, aunque más escasos, los skarns de hierro y los de oro están ligados a un magmatismo de arco de islas oceánico o intraoceánico, ¿sí? Cosa que los que he mencionado de zinc, que son más comunes en México, están típicamente en un contexto como el de la Sierra Madre Occidental, es decir, un magmatismo de arco continental. Y algunos de estos más exóticos, con flúor, elementos más ligeros, uranio, que incluso no están en la clasificación que antes mencioné, porque hay de todo tipo de composición en los skarns, estarían ligados a magmatismo muy alcalino, zonas de intraplaca continental y otro tipo de contextos que aquí no tenemos tan representados. Y bueno, en cuanto a la exploración, que es algo que estaba en el título de la plática, pues yo puedo asegurar que la microsonda, a un estudio que hicimos Carlos Linares y yo con otras personas, nos sirvió para la exploración de skarns. Concretamente, en el caso de Francisco y Madero, que es un yacimiento importante que está en Zacatecas, es uno de los más grandes de zinc en el país y que fue descubierto por geofísica, es un yacimiento que no aflora, es ciego, está sepultado. Cuando lo descubrieron, hicieron barrenación, que es lo que siempre sucede, y encontraron cuerpos tabulares y estratiformes de zinc. Y dijeron, esto es un yacimiento de naturaleza sedimentaria, es un sedimentario exhalativo que está relacionado con unas lavas almohadilladas que había por allí, con pizarras negras, y todo el programa de exploración en Francisco de Madero estaba orientado a ese modelo de yacimiento. Sin embargo, nosotros lo estudiamos precisamente con un convenio con Peñoles, con la industria Peñoles, que es quien está explotando esta zona, y lo que encontramos fue totalmente diferente o contradictorio con lo que ellos estaban manejando. Aquí se ven algunas imágenes tomadas en el loop de la mineralogía característica, se ven granates andradíticos, ¿sí? Parcialmente reemplazados por una asociación con metales, con calcita, clorita, anfíbol, es decir, estamos viendo la mineralización progradante retrogradada a una asociación de mucha menos temperatura, con clorita, bueno, una asociación, y la mineralización metálica encontramos también otras cuestiones como la arsenopírita. Todos estos nos ayudaron a ver las condiciones de formación del yacimiento. Pero de entrada lo que vimos era una mineralización progradante formada a temperaturas por arriba de 350 grados, reemplazada por una retrogradante de alrededor de 250 grados. De entrada ya esas temperaturas del progradante son contradictorias con un yacimiento de tipo sedimentario exhalativo, formado bajo el mar, aunque sea a partir de fluidos hidrotermales, pero estaría muy en el límite por la temperatura de ebullición, etc. Aquí se ven los cristales sonados de granate, en los que gracias a la microsonda pudimos estudiar cómo varía su sonación, su composición desde el núcleo hasta el borde, buscando los elementos más importantes, que son el hierro, el aluminio y el manganeso. Vemos que el manganeso típicamente se enriquece en algunas porciones hacia el borde, es muy típico de los skarns esto. Estos son clinozoisitas, es decir, esto sería progradante, esto retrogradante. También vimos la clasificación de los granates. Este es el campo típico de los skarns de zinc. Entonces nuestros granates, además
se traslapan perfectamente o caen en el campo de los granates asociados en el mundo a skarns de zinc. Y algo que nos dio mucha lata, pero que al final siempre hemos acabado sacando, son las cloritas. Las cloritas son difíciles de analizar, son minerales hidratados, a veces son de grano muy fino, y cuando tienes el análisis cuesta bastante calcular si cierra o no cierra bien, porque es un mineral no estequiométrico, entonces no estás seguro de la calidad del análisis hasta después de haber hecho muchísimos cálculos. Estas cloritas pues salieron bien, se clasificaron como chamositas y usando el geotermómetro de las cloritas, que se basa en el número de vacantes en la posición octaédrica, dedujimos temperaturas también de unos 250 grados para el retrogradante. La esfalerita es un mineral muy interesante para ser analizado por microsonda. Esto es un yacimiento de zinc que está lleno de esfalerita. Sin embargo, los análisis pues hay que verlos con mucho cuidado en función de la textura y paragénesis. Hicimos muchos análisis, aquí está un histograma, se ve que no es en absoluto una distribución normal, sino que hay como dos picos. Uno de ellos corresponde a una mineralización más tardía, lo que se llama telescopeada, y a nosotros nos interesó la asociada al skarn, y el contenido de hierro de la esfalerita bajo determinadas condiciones paragenéticas nos permite deducir la presión a la que se formó la mineralización. Y aquí estamos hablando de 2 kilobar, que son unos 8 kilómetros de roca. Es decir, nuevamente, nada que ver con una mineralización formada bajo el mar. Imagínense cuánto de mar se necesitaría, y es algo que ya no es factible. La arsenopirita nos permitió, su contenido en arsénico varía, nos permitió saber la temperatura también de la parte más alta, de más temperatura de mineralización metálica, que estaba por arriba de los 300 grados. ¿Sí? Esta es la variabilidad química de nuestras arsenopiritas, ¿sí? Y este es el campo de paragénesis que nosotros deducimos, por lo tanto, la temperatura podría variar entre 300 y 350 grados. Y bueno, otros estudios que se han hecho, esto se va a pasar más rápido. Uno fue el skarn de Zacatepec, esto está en la sierra de Mije, en la sierra de Oaxaca, la parte, digamos, más hacia cercana al Golfo de México, a la llanura del Golfo, es una zona muy montañosa. Aquí se trataba de un skarn rico en granates, por lo tanto proximal, donde que no hay ningún trabajo de exploración. La microsonda nos permitió encontrar que hay, además del zinc y el plomo, hay bastante wolframio en forma de chelita, ¿sí? Y las paragénesis típicas del skarn progradante, las fases retrogradantes, y por ejemplo algo que nos llamó la atención, la presencia de sulfosales de bismuto y plata con algo de plomo. Algunas de ellas estamos convencidos, vimos la fórmula estructural posible y se tratan de minerales que todavía no están definidos ni tienen nombre, digamos, y los minerales hoy en día se descubren gracias a la microsonda. Este se quedó en el tintero, pero la microsonda también es la herramienta para descubrir nuevos minerales. Nuevamente, los granates, piroxenos, las epidotas y las cloritas es lo que más juego dio por su variación química y para deducir condiciones de formación del skarn. Y por último, muy rápidamente, un trabajo que aún no está publicado, que viene de una tesis de maestría que se hizo aquí y también de un convenio con la misma compañía Peñoles. Se trata de Velardeña, es el yacimiento mineral más importante del estado de Durango, está muy cerca de Torreón, ¿sí? Y en este yacimiento la exploración, digamos, por décadas se explotó la mina Santa María, pero la exploración reciente encontró otros skarns en un lugar que se llama Reina del Cobre, porque está lleno de minerales de alteración verdes y azules, pero en realidad no hay mucho cobre, digamos, es muy llamativo. Pero entonces la compañía quiere saber si es el mismo mineralización, el mismo tipo de causas, de magmas, etcétera,
para ver si es lo mismo y lo pueden explorar como una misma cosa que tiene mucho más por encontrar en perforación o incluso por debajo del graben que separa estas dos montañas, o bien son cosas totalmente separadas, ¿no? Nuevamente, la combinación entre petrografía y microsonda nos dio muchísima información y en este caso lo que quería comentar es que, digamos, la parte fuerte de este estudio es la interpretación petrogenética de las paragénesis que se han estudiado por microsonda combinado con las inclusiones fluidas, que es algo, por ejemplo, en Francisco de Madero no le dimos tanta importancia. En este caso se ve un diagrama con las reacciones que dominarían la mineralogía de este skarn, ¿sí? De tal modo que tenemos bolastonita. Digamos, hay dos reacciones, unas en línea continua y unas discontinua. La línea discontinua es a baja presión de CO2 y línea continua a alta presión de CO2. Nuestras paragénesis nos están indicando que esto se formó a bajas presiones de CO2 y las temperaturas de las inclusiones fluidas tienen que coincidir con los campos delimitados por las reacciones. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los trinopiroxenos en este rango, aquí está esta curva univariante, entonces nosotros nos debemos de encontrar por esta zona. Y los granates los tenemos de bastante baja temperatura. Eso significa que deben de estar por aquí, que no pueden, y que la reacción que manda es esta que está en punteado y no esta que está en línea continua. De tal modo que la reacción progradante viene de más de 600 grados hasta 325 y la retrogradación que trae todos los minerales económicos sucede a bastante baja temperatura, alrededor de 250 grados, que también lo habíamos medido con inclusiones fluidas. Entonces, bueno, en realidad estos estudios usan mucha información, pero no podrían concluirse, ni siquiera iniciarse si no tuviéramos acceso a la microsonda y por eso, pues, en el caso concreto de los skarns, ha sido muy, muy importante el apoyo del LUP. Y sería todo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Cuál es la propuesta, o sea, bueno, cuál es el procedimiento como para satisfacer justamente esas líneas de equilibrio donde se tienen que evitar algunas distracciones y sobre todo me llama mucho la atención como estos dos caminos continuos y discontinuos que se pueden proponer para explicar las etapas? Sí, bueno, nosotros primero es con haber visto en la roca, a través de las imágenes de microscopio electrónico y petrográfico, haber visto qué reacciones suceden. Entonces nosotros estamos seguros que, por ejemplo, aquí lo vemos, que el granate se formó después que el clinopiroxeno. Esto retomaría la primera plática de las inclusiones sólidas, ¿sí? Tenemos inclusiones de clinopiroxeno y un cristal poiquiloblástico que ha crecido y ha mantenido algunos relictos de lo que había antes. Entonces, por ejemplo, esta es la reacción que estamos viendo acá, que es el clinopiroxeno, nos da granate, andradita, más magnetita, más cuarzo. Sin embargo, en nuestra paragénesis no hay magnetita, hay hematita. Eso significa que es más oxidante. Aquí vemos el grado de oxidación del medio. Y el límite magnetita-hematita es esta curva. Por lo tanto, no pasamos del B, la reacción no tuvo lugar de aquí a aquí, sino directamente de aquí. Implica un enfriamiento más grande y la entrada de fluidos más oxidantes. Este camino además es coherente con una retrogradación, porque comenté al principio que la retrogradación implica entrada de fluidos fríos meteóricos de circulación muy profunda y mucho más oxidados. Entonces tenemos una tendencia cada vez mayor oxidación. Ok, gracias. Bueno, este estudio estuvieron involucrados unos estudiantes que tú me mandaste
Y ellos ya acabaron y se fueron, pero primero sería rescatar en qué muestra estaba esa lámina, de qué muestra venía esa lámina, y hacer más, con la esperanza, muchas más, 10, 15, con la esperanza de que salga algún granito más de eso. Luego que salga, hacer más análisis, corroborar esa fórmula estructural que se dedujo de unos poquitos que cerraron bien, y ya vendría la caracterización por estructural de la difracción, lo cual hace unos años hubiera sido imposible con un cristal de este tamañito, pero ahora ya con las técnicas de microdifracción, digo, es pequeño pero no tanto, estos son 10 micras, por lo tanto tiene como 60 o 70 micras, no haría falta separarlo, sino que se podría hacer una difracción in situ sobre la lámina. Creo que en el CIMBESTAB tienen equipos de microdifracción que permitirían eso, y entonces quizás existiría la Oaxaquita o algo así. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues muchas gracias, Carles, nuevamente. Gracias. Nosotros esperamos que conforme van pasando cada una de las presentaciones nos damos cuenta que realmente hace falta el equipo que mencionaba yo en mi charla, de un microscopio electrónico de emisión de campo que nos permita analizar y obtener imágenes, estudiar a mayor detalle muestras cada vez más pequeñas, porque de esa manera podríamos tener un detalle bastante importante. Entonces, Carles creo que está anotado entre los clientes del futuro equipo. Bien, la charla que estaba programada para la siguiente presentación, por causas de fuerza mayor no se va a presentar, por lo cual los invitamos a pasar directamente a la comida. Ustedes aquí ven en el programa comida, y la comida pues es